Por fin tenemos aprobada una reforma social al sistema pensional con el que los fondos privados venían haciendo negocios con el derecho de los adultos mayores a una pensión. Eso es una mentira. El Grupo Aval de Sarmiento Angulo y el Grupo Empresarial Antioqueño van a seguir manejando la plata de nuestro ahorro y van a recibir mayores ganancias por hacer menos trabajo por culpa de la reforma de Petro. El artículo 19, literal O, dice que ellos seguirán administrando nuestra plata. El parágrafo transitorio del artículo 23 les crea una nueva comisión adicional a todas las que ya nos cobran hoy en día, que es del 0,7% sobre nuestro ahorro, o sea, 3 billones de pesos al año para esos multimillonarios banqueros. Al mismo tiempo, el artículo 6 les quita trabajo, porque les quita funciones que hoy en día tienen en el libro primero de la ley 100, como afiliar a la gente, recoger la plata de la cotización y manejar las historias laborales. El artículo 19, numeral Q, hace lo mismo con las aseguradoras de pensiones, que también son de Sarmiento Angulo y del Grupo Empresarial Antioqueño, y que a partir de la reforma ya no van a tener que responderle a las familias por las pensiones de sus trabajadores fallecidos, ni tampoco a los trabajadores que queden inválidos a partir de la edad de pensión. Y lo que es más grave es que ese mismo artículo 19 en su numeral C obliga a todas las personas que ganen más de 3 millones de pesos al mes a cotizar en esos fondos privados de pensiones. ¿Se plantean impuestos a las megapensiones millonarias? Esto también es mentira, porque cuando hablan de las megapensiones se están refiriendo a las pensiones de todo aquel que haya ganado más de 3 millones de pesos al mes como salario, que no son mega ricos ni multimillonarios, como sí lo son el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo y los señores del Grupo Empresarial Antioqueño, sino personas de clase media que con su esfuerzo y su estudio se ganaron un salario mínimamente decente. El artículo 34 de la ley 100 decía que esas personas podían cotizar todo su salario en el fondo público, que es Colpensiones, y que ese fondo les iba a retribuir en su vejez, si alcanzaban los requisitos, con una pensión de mínimo el 65% de lo que era su sueldo y máximo el 80%. Pero como les dije hace un segundo, la reforma de Petro obliga a esas personas a entregarle aunque sea una parte de su plata a Sarmiento Angulo y al Grupo Empresarial Antioqueño. Y las propias administradoras de fondos de pensión de Sarmiento Angulo y del Grupo Empresarial Antioqueño reconocen que las ganancias que dejan esos fondos son muy inferiores y pueden ser hasta de apenas el 16%. Pero este montón de números se entienden mucho mejor si uno hace un ejemplo de lo que sería un super mega rico multimillonario según esta reforma y según el gobierno, que se gane la maravillosa y exagerada suma de 5 millones de pesos al mes. Antes de la reforma, esa persona podía aspirar a una pensión que fuera de mínimo 3.300.000 pesos y máximo de 4 millones de pesos. Pero por culpa de la reforma de Petro, esa misma persona ahora solo podrá aspirar a una pensión de mínimo 2.600.000 pesos y máximo 2.800.000. O sea que por culpa de este impuesto va a perder como mínimo 500.000 pesos y como máximo 1.400.000 pesos al mes. Obviamente a los que ganan menos de eso los afecta un poco menos y a los que ganan más los afecta un poco más, pero está clarísimo que el golpe es para la clase media trabajadora y emprendedora de este país. ¿Habrá una renta vitalicia para quienes no lograron las 1.300 semanas? Decir eso y no dar el contexto de lo que se está diciendo también es decir una mentira, porque lo que no están diciendo es a cuánto va a equivaler esa dichosa renta vitalicia. Pero de nuevo, si ustedes buscan la ponencia que hizo el gobierno y que se aprobó y se van a la página 110 de la justificación de ese proyecto de ley, van a encontrar un cuadro que muestra que esa renta vitalicia es de máximo 240.000 pesos y mínimo 75.000. Y lo peor es que esa miseria se ofrece a cambio de robarle al trabajador todo lo que él aportó durante su vida. Porque la reforma de Petro deroga tácitamente el artículo 66 de la ley 100, que permitía que al cumplir la edad de pensión, la persona que hubiera cotizado en un fondo privado y no hubiera cumplido las semanas para obtener una pensión, podía reclamar de regreso la devolución de todo lo que aportó, más las ganancias que eso generó. Y lo peor es que lamentablemente esto va a ser el caso para 3 de cada 4 colombianos, porque según los estudios de la Superintendencia Financiera, 3 de cada 4 colombianos no logran las semanas que se requieren para tener una pensión al momento de cumplir su edad de pensión, y lo único que tenían como opción digna para su vejez era pedir que les devolvieran esa plata, pero ahora no lo pueden hacer y a cambio les dan una miseria.
Hoy tan solo 1 de cada 4 personas en Colombia logra pensionarse. Otra vez, decir el dato y dejarlo ahí es mentirle y engañar a la gente. Sí, hoy en día solo se pensiona 1 de cada 4 personas, pero la cantidad de gente que se va a pensionar después de la reforma va a ser 1 de cada 4, lo mismo. Y esto se puede consultar en la página 50 de esa propuesta que presentó el gobierno y que se aprobó en el Congreso. Además de eso, habría que decir que esos son los cálculos súper optimistas y convenientes para el gobierno. Y que la realidad muy probablemente es que el porcentaje de gente que se pensiona disminuya muchísimo. De un lado, la reforma hace que pensionarse sea mucho más difícil, porque también deroga tácitamente el artículo 65 de la ley 100, que permitía que las personas con salarios más o menos humildes se les exigieran menos semanas para poder pensionarse. Pero al mismo tiempo, esta reforma hace que la gente tenga menos ganas de cotizar para su pensión y que menos gente al final se pensione. Porque ¿a quién le van a quedar ganas de cotizar a la pensión si todo el que aspire a ganar más de 3 millones pierde la posibilidad de recibir una pensión que sea mayor al 65% de su salario? Y además, si el 75% de las probabilidades dicen que esa platica se va a perder y nos la van a cambiar por una renta miserable. Compartamos esta información porque la prensa tradicional no lo hará. Este sí es el colmo del descaro. Lo que no ha tenido espacio en los medios de comunicación propiedad de los banqueros es justamente lo contrario. La crítica de los trabajadores que han analizado el proyecto y han llegado a la conclusión de que esto es un robo para ellos y un regalo para los banqueros. De otro lado, si usted mira El Tiempo, que es el periódico más importante de este país y que es propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, lo que va a encontrar son halagos y flores para este proyecto. De hecho, el pasado 1 de junio le dedicaron una editorial halagándolo. Aunque hay algo que sí toca reconocerle al presidente, porque a todo señor todo honor. Y es que ha logrado convencer a la mayoría de habitantes de este país de que él es un enemigo de los ricos y amigo de los pobres. Pero cada vez hay más evidencias y datos que se pueden comprobar por cada uno con sus propios ojos de que la cosa es más bien al contrario. Y que los mandamases de Colombia y del mundo necesitaban era un presidente como él, que fuera capaz de engatusar a los que viven del trabajo en Colombia para aprobar todas las leyes y las medidas y las políticas que los gobiernos anteriores no hubieran podido para seguir exprimiéndolos. Hoy mucha gente en Colombia está muy confundida y el algoritmo de las redes sociales hace que la cosa sea más grave porque les muestra a personajes como este que lo que hacen es reforzar su confusión. Porque como escribió Mark Twain, es más fácil engañar a una persona que convencerla de que está engañada. Para lo primero, siempre habrá muchas personas siguiendo a personajes como este. Pero para lo segundo, siempre hablemos algunos que levantaremos la mano, aunque seamos muy pocos.